Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Hoy, 5 de febrero, aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquel 5 de febrero de 1917, cuando se refundaron los principios democráticos y constitucionales. Bueno, hablaremos de eso y de la iniciativa que nos ha presentado ya nuestro querido abogado Óscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, quien nos acompaña en esta sesión. Bienvenido, Óscar. Hablaremos, por supuesto, también de estas malas prácticas horribles, terribles, nefastas, de quién es primero en la vacunación y sobre todo hablaremos de las naciones. Y por eso también nos acompaña nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez Coria. Bienvenido, Sigi, que nos hablarás del tema, junto con nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo, distinguido internacionalista. Bienvenido, Carlos. Y bueno, pues cómo no, vamos a ver también un poco del tema del caso Lidia Cacho y por supuesto de este señor Ancira, Mario y Mario que Marín. Ancira mismo, si le hubiéramos apostado al señor Carlos, le hubiéramos ganado la apuesta porque sí durmió, pero pues ya va a salir. Ya platicaremos de estos temas. Bien, pues esto es el almuerzo picante. Picante. Pues empezamos, mi querido Sigi. Yo sé que estas cosas para ti son de lo más común porque has vivido de la discriminación. No, has vivido la discriminación, no de la discriminación. ¿Cómo ves esta actitud? Y explícanos un poco el planteamiento que algunos hasta aplauden de en lugar de primero los pobres, primero los que tengan, los que puedan, los que sean, y pues los que por sus pistolas. Platícanos, Igi, ¿cómo está esto? Hola Ulises, Oscar, Carlos, ¿cómo están? Viernes Bien, al bien, fin, gracias. el cuerpo lo sabe, no sabe para qué, pero pues algo haremos al respecto. En medio del encierro tenemos el Super Bowl, la final de la Liga del Pacífico, ¿no, Ulises? Tomateros juega el día de mañana, va a estar buenísimo los dos eventos y yo espero que los dos equipos del Super Bowl pierdan el domingo, así de Grinch. Me caen ¿Qué, regordo. qué odioso te estás volviendo, de Sí, veras? sí, odioso, tan odioso creo que como algunas posiciones discriminatorias y sectarias, clasistas en nuestro país. Fíjate que mucho se ha hablado y algunas de las organizaciones de derechos humanos y contra la discriminación han insistido que México es un país profundamente clasista y discriminatorio desde unos ciertos puntos de vista especiales, ciertos ángulos, ¿no? Que da la conformación de nuestra herencia cultural, nuestra conformación cultural, y desde ahí, bueno, hay algunos puntos muy aspiracionales, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, queda muy claro cuando se le aplaude a algunos países, por ejemplo, el caso de Israel o algunos otros en los cuales han sacado ¿Qué hicieron? adelante a ¿Qué sus, hicieron? bueno, pues han vacunado prácticamente a toda su población. Ya decía Carlos, me parece es la misma población del tamaño de la colonia Portales, más o menos, un poquito menos que la de Portales, ¿no? Sin Portales Norte, básicamente. Pero eso implica en el plano mundial y la OMS ha estado insistiendo en que por favor sean consecuentes. También la gente de AstraZeneca el día de hoy salió a decir que por favor piensen. Y fíjate, esto es bien interesante y tiene que ver con respecto a cómo se está llevando en nuestro país la estrategia. Mucho se ha criticado discriminatoria y clasistamente. Me parece que sean los adultos mayores los que están y que están más alejados, es decir, que tienen menos posibilidades, o están más en riesgo o tienen menos protecciones, sean los primeros que lo reciban. Y fíjate que el agente de AstraZeneca el día de hoy dijo, ojo, a toda la comunidad del mundo, no se equivoque, la vacuna en este momento no es para erradicar, no hay las condiciones para erradicarla. La vacuna en este momento es para proteger a aquellos con mayores riesgos, dijo, y así claramente, que son los adultos mayores, aquellas personas que tienen comorbilidades y aquellas personas que han sufrido o que que son más pobres y que tienen menos condiciones favorables en la sociedad. Eso es lo que dijo el de AstraZeneca hoy. Y por el contrario, una parte de la población en México, muy tristemente, de verdad, qué lástima por estas personas, como dicen por ahí, ¿no? Lástima de ropita. Diciendo que bravo Israel y bravo otros, ¿no? Entonces que así debería ser México, me parece que están equivocados, ¿no? Y eso queda
queda claro con las declaraciones de las personalidades de AstraZeneca el día de hoy. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, mi querido Carlos, en esta actitud y comparación entre países que siempre son, dicen algunas, son odiosas las comparaciones, pero también tienen que ser comparables, ¿no? O sea, tú decías, son del tamaño unos, ¿no? ¿Cuánta población cabe nada más en el municipio de Ecatepec y cuánta gente cabe o cuánta gente vive en Iztapalapa? Y luego, pues son mucho más de lo que hay en población en países centroamericanos, por ejemplo. Es correcto, y vemos, el mismo Israel no tiene una infraestructura sanitaria, aparte de más allá de la población, entiendo que Israel anda por ahí de la friolera de 9 millones de habitantes. La infraestructura sanitaria, la infraestructura básica, es un país que ha vivido toda su vida en guerra, tiene grandes adelantos científicos y tecnológicos, mayoritariamente pirateados a otros países, ¿no? Recordemos el caso de la bomba nuclear que dicen que no tienen, ¿no? Cuando secuestraron vilmente a un científico iraní en Roma, ¿no? Y lo llevaron para que precisamente, y sigue pagando la condena, Mohamed Banunu, creo que era el científico que apoyó para la bomba israelí, que dicen que no tienen. Casi no se les da, ¿verdad? Secuestrar o extraer gente en otros países. Es raro, ¿verdad? Exactamente. A final de cuentas, entendiendo que es un país constantemente amenazado por vecinos rijosos, que sus razones tendrán, es un conflicto que no vamos a profundizar acá. Estaban secuestrando a su gente, carnal. Vamos, es un conflicto que no tiene caso profundizar acá, pero bueno, es la naturaleza del Estado de Israel, ¿no? Una economía basada en la guerra y en los grandes adelantos científicos y tecnológicos para defender a su población, y por lo cual obviamente también secuestra o se piratea a estos avances tecnológicos. El hecho de lo que platicábamos por fuera del aire, en el sentido de que, bueno, ¿qué tuvo que hacer el gobierno de Benjamín Netanyahu, criticado y que también ha sido bastante golpeado y criticado y que corría el riesgo de ser defenestrado, como ya lo había sido otras veces, ¿no? Se gastó una millonada en conseguir las vacunas por medio del laboratorio de Pfizer para atender a su población, ¿vale? Fue la forma de congraciarse ante el malestar que existía en Israel contra su gestión. Ha habido movimientos ya interesantes y masivos pidiendo la renuncia y la desaparición y el encarcelamiento de Netanyahu. Entonces, vamos, le apostó. No se sabe por esto del secreto, de que no se puede decir cuánto costó la vacuna y todo esto. No se sabe bien a bien cuánto invirtió el gobierno israelí en intentar vacunar a toda su población. Pero si esto va a hacer que Benjamín Netanyahu aminore un poco todas las críticas que ha tenido en la calle contra su gestión, pues yo creo que le va a salir barato, ¿no? O fue una inversión que a final de cuentas rendirá sus frutos. Así que hay otros criterios, pero... Menos seguramente de lo que gasta en espionaje, eso seguro. Bueno, esa es una. Pero a ver, Oscar, ¿tú cómo la ves en términos reales? Estamos hablando de estas comparaciones, pero también de estas críticas al respecto de quiénes deben de recibir. Oye, Ulises, pensé que ibas a comentar de David Korenfeld en la administración anterior de Peña Nieto, que tras haber otorgado una donación importante a una de las universidades de Israel, le otorgaron nada más y nada menos que un título, doctor honoris causa, ¿no? ¿Un helicóptero? ¿No le dieron un helicóptero? Era canjeable. Sí. Y bueno, hay otros que prefieren ir a este vecino país para resguardarse de las autoridades mexicanas y de la persecución por resultados desafortunados, como es el caso de los 43, que ya lo platicaremos en su momento. Pues mi buen Ulises, hoy conmemoramos, Sigui, Carlos, un aniversario más de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser exactos, el 104 aniversario de la promulgación de esta Constitución, que consta de 136 artículos. Y bueno, en la Ciudad de México, recordemos, estamos también cumpliendo el 4º aniversario. Hace 4 años se promulgó la Constitución en la Ciudad de México, siendo la más noble de la República Mexicana. Y en ese sentido, pues también una de las constituciones que más ha aportado en estos últimos tiempos. Como recordarás, Ulises, en este ciclo de conferencias que tuvimos la oportunidad de otorgar en las 16 alcaldías en el pasado reciente, hace algunos meses, tuvimos la oportunidad de convidar y convivir con varios alcaldes, algunos diputados, algunos magistrados, y obviamente tratar sobre la relevancia de temas diversos en la cuestión de los derechos humanos, de las garantías individuales, de temas a tratar en el sentido de garantizar la igualdad, la participación, la comunicación, las libertades,
Y bueno, es creo que un día y que nos debe de alegrar a todos los mexicanos porque tenemos unas constituciones tanto a nivel federal como en los estados, en las localidades diferentes, en los 32 estados, constituciones que son un gran ejemplo para el mundo. Y que bueno, prueba de ello es que algunos estados nación adelantos que aun cuando la Constitución Federal ya es bastante, tiene tu edad, mi buen Ulises, 104 años, pues, siempre aporta algo, ¿no? Y una institución que debemos recordar Se ve tan permanentemente, joven como yo. una institución que vamos a recordar permanentemente de México para el mundo es el amparo, por supuesto, ¿verdad? El amparo que sin duda es una institución que protege y empodera al ciudadano, que lo protege, que deja en un espacio de no ejercicio de los derechos plenos y de las garantías individuales de todos, de todas y todos los mexicanos. Pero bueno, en este contexto quiero comentarte también que así como la Constitución tutela los derechos de todos los mexicanos, también estamos inmersos en un sistema penal acusatorio. A muchos le siguen llamando el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo ya tiene más de una década de su implementación, desde el 2006, 2008 para ser exacto, 2011 se dio un salto, 2016 también, y bueno, apenas está viendo cristalizado con grandes esfuerzos institucionales todo este proceso. Pero aquí viene también, y si me dejas abordar el tema, mi buen Ulises, tú me dices si no me estoy yendo un poquito de lado, queremos plantear también el criterio de oportunidad, ¿no? Dado los asuntos que están tratando. Espérate, para que lo podamos hablar y abordar, creo que está bien. Vale. La Constitución del país, pero sobre todo esta que bien comenta la Constitución de la Ciudad de México, cuenta con elementos que le llamamos en su momento garantías. Hoy llamamos a muchos de los componentes que tiene la Constitución de la Ciudad de México una Constitución garantista, porque estas crecieron, se convirtieron en un componente sustantivo en la columna vertebral, de tal suerte que lo principal es que los ciudadanos no sean sus obligaciones las que estén ahí consagradas, sino sus derechos y lo que el Estado protege. Y esto cambia, también gira de manera sustantiva la forma de observar el trabajo de la ley y la importancia de lo que llamamos el Estado de Derecho. Digo, vale la pena decirlo para que puedas abordar el tema, me pareció sustantivo en el sentido de poner al centro al ciudadano y poner al centro la protección. Es también una tarea importante en una etapa en donde lo que ocurrió fue exactamente la actitud de que un estorbo para el desarrollo era un impedimento para el crecimiento de las naciones y lo que había que hacer era reducir el Estado, permitir el que las garantías, dirían algunos, individuales florecieran, pero más bien era esto del derecho a decidir según la perspectiva del mercado en el consumo, qué puedes comprar y qué no, y lo demás que no te importe. Pero lo más grave es lo que puedes comprar, entonces es lo que tiene el mundo. Entonces decían, pues que paguen la educación los que puedan pagarla y entonces que hagan lo necesario para que puedan tener también salud. Y todavía ese discurso lo escuchamos, cuando es lo que estamos viendo que un Estado debe de ser garante de la salud de sus compatriotas, de a quienes ha consagrado la Constitución proteger y para lo cual fue creada como el acta de nacimiento de una nación. ¿Quiénes son los que están protegidos para esa Constitución? Pues los que forman parte de ese Estado, no otros. Podrán otros venir al nuestro y venirse a proteger, pero no es decisión intervenir sobre los demás. Esto que parecen palabras de repente muy genéricas, tienen un contenido muy importante, amigas y amigos que nos están escuchando, porque cuando hablamos de la Constitución y de su conmemoración, es hablar también, al fin y al cabo, de las reglas de convivencia entre nosotros que nos hacen posible saber si podemos estar o no protegidos de alguien que delinque o de alguien que nos ataca o de una institución que no respeta esos derechos. Así que vale la pena decirlo, estamos avanzando paulatinamente. En el año 17 era la Constitución más avanzada de su época, pero resultado de una lucha revolucionaria importante en este país. Hoy, sin duda, estamos colocándonos a la altura de una Constitución capaz de defender esto que llamamos las garantías de los ciudadanos, y creo que había que decirlo, frente a otras que se ve que están empezando a tener problemas, como fue el sistema político electoral de los Estados Unidos. Esta propuesta empieza a construirse en un estado en donde no podemos regresar a la idea del viejo estado que le llamaron benefactor, sino a un estado en el cual los ciudadanos, junto con las autoridades, están tomando decisiones y que algunos le han llamado la gobernanza, pero que para efectos reales hemos llamado ya ahora una constitución garantista
y un acuerdo de respeto a los derechos individuales, pero también a las acciones colectivas. Y lo cerraría con la idea de por qué debemos de premiar y no el individualismo de ninguna manera, sino la solidaridad y el humanismo y la cooperación. Y en ese sentido hay que entender que hay dentro de la propia Constitución componentes que protegen a quienes colaboran con la ley. Y eso quisiera que ahora sí lo explicaras, Oscar, porque pareciera que cuando ya se tiene que castigar a alguien, como en el pasado, que era punitiva, una vez que era señalado, pues defínete a ver hasta dónde puedes. Hoy la norma permite que, bajo el criterio de oportunidad que ya nos dirás, el juez pueda pensar en que lo importante no es que se castigue, sino que lo que fue afectado se recupere o se arregle. Es decir, no solamente es quitarle la libertad a alguien, sino reparar el daño o los efectos que causaron los actos delictivos o los actos que cometió un tercero. Entonces, ¿por qué es importante que alguien como el señor Lozoya nos explique qué pasó y le demos libertad? Pero ¿cómo? Enciérrenlo y métanlo al bote, no que nos diga, y a lo mejor a otros les tenemos que ir poniendo las cadenas, pero lo que sí vale la pena es saber si los podemos retener. ¿Un tal Vide? Ahora con el señor Ancira. Ancira, que pues le dieron chance de que, digo, pasó la noche, como decíamos con Carlos, pero ahora está ofreciendo, al parecer, pruebas importantes, y lo más importante que fue debate de esta mesa es... No la pasó conmigo, no la pasó conmigo. Pero va. No, es que dijiste que pasó la noche con Carlos. Espérate, güey, ¿no? Y ni está escuchando el programa. Sí. Lo metes en problemas. La pregunta sería, ¿y va a regresar y nos va a decir dónde está la lana? A ver, Oscarín, ¿lo podemos obligar? Se lo dijo, durante la noche se lo dijo a Carlos. Bueno, no lo podemos obligar y el Estado mexicano estaría en posibilidad, dependiendo de todos los elementos. ¿Lo podemos torturar? Y elementos, no, de ninguna manera. Ni que fueras Israel, güey. Podemos, Oscar, podemos enjuiciarlo sumariamente, decir, pero si todo mundo sabemos que es culpable, que vaya al bote, si es fama pública. No, de ninguna manera, amigo. Sí, qué bueno que lo comentas, porque es importante también precisar este punto. Obviamente un procedimiento se tiene que llevar a cabo respetando las garantías del presunto responsable, del inculpado, la persona a la cual se le están dirigiendo las investigaciones y generando todos los componentes técnico-jurídicos para una investigación. Es muy sensible este proceso porque, recordemos, hay un principio de presunción de inocencia y ese se tiene que respetar a toda costa. Pero también hay un criterio, ya era para que se hubiese aplicado desde hace mucho, mucho tiempo, pero ahora creo que lo están ejecutando de manera muy buena, con buenos réditos, y lo estamos viendo ahora con Lozoya, en este momento con Alonso Ancira, lo vamos a ver seguramente con algunas de las personas que participaron con Rosario Robles, que están tratando de apegarse a estos criterios y a estos beneficios. ¿Pero en qué consisten? En sí, los criterios de oportunidad no pueden ser aplicados en cualquier caso. Es importante señalar en nuestro auditorio que el Ministerio Público ponderará el uso del criterio de oportunidad siempre y cuando en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La víctima u ofendido en este caso pues ha sido el Estado mexicano a través del erario público, y en ese sentido se tendrá que acreditar y garantizar que se va a devolver lo que se logró de manera ilegal, ¿no? Es decir, lo que se robaron. Hay algunos supuestos que señala el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y establece varios supuestos. Entre ellos, me parece lo más trascendentes es cuando se trata de un delito que no tenga pena privativa de la libertad y tenga pena alternativa o tenga una pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre y cuando se trate de un delito que no haya sido cometido con violencia. Aquí es importante establecer la hipótesis de la violencia, porque cuando hay violencia de por medio, entonces no se puede presentar este tipo de criterios de oportunidad. La otra hipótesis es cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia. La otra es cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave. El otro es la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo
cuando esta pena carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad que se va a aplicar. Cuando el imputado aporte información, me parece que es sumamente importante y es el caso de algunas de las personas que trabajaron con Rosario Robles o del caso de Lozoya. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa. La información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, por supuesto, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. Es decir, que se puedan presentar o generar elementos que puedan eventualmente ayudar a la autoridad a dar con el paradero de peces gordos y a restituir lo que se robaron. Nada más que utilices el término con más respeto. Marinos, llámale, cambia gordos por marinos. Estoy saliendo y lo diste con toda la mala leche. Quise hacerlo de manera muy coloquial para aterrizar la idea. Cetáceos, cetáceos. Ahí está, esa está buena. Claro, si son cetáceos, me siento menos agrediado. Bueno, ahora en ese mismo nivel y con esta explicación tan amplia que nos ha hecho Oscar, ¿ustedes qué se imaginan, compañeros Carlos y Sigui, que va a ocurrir con esta historia? ¿Esos criterios van a servir? ¿Considera que va a ser útil? Este tipo ya se evadió, ya hizo cosas que no debía, esperó la protección, se quiso amparar, no le resultó. ¿Cómo la ves tú, Carlos Nilo? Lo trajeron en friega. El mismo rato. Sin desayunar. ¿Qué te dijo durante la noche? ¿Qué te dijo durante la noche, Carlos? Que él dice que no tiene broncas, que ya más o menos la prensa había adelantado que parte del convenio es el que él cediera hasta el 45% de las acciones de Altos Hornos de México a otra compañía nueva que se va a realizar con uno de los, parece, de los empresarios con los que la 4T no tiene ningún conflicto y que que se ha sentido bastante cómodo dentro de esta administración, Julio Villarreal. También es parte del gremio, es parte de la industria siderúrgica nacional, que eso ya estaba bastante adelantado, que él va a ceder entre el 45 y el 55% de sus acciones en Altos Hornos de México a este comprador, y de ahí tentativamente es de donde saldrían los $200 millones para resarcir al erario, lo que la argumentación de la Fiscalía fue lo que defraudó en el costo de la sobreventa. Pero hay que recordar ¿de dónde viene Altos Hornos de México? Altos Hornos de México viene del desmantelamiento durante la administración de Carlos Salinas de Gortari de la industria hípica nacional. Altos Hornos de México está evaluado por ahí de $400 millones. Ancira no pagó ni la mitad lo que valía la empresa en libros. O sea, la compró, se la regalaron, y que es parte de todo el desmadre que tenemos ahorita del desmantelamiento de la planta industrial nacional durante el periodo neoliberal, que fue el capitalismo de cuates, ¿no? Esto es lo que se está pagando el desmantelamiento de una industria que era bollante, que era buena. Teníamos Fertimex, Ferromex, el sistema carretero, en el caso teléfonos de México. Exactamente. Y podemos continuar. Entonces, ¿no? Ese es el origen. Ni siquiera pagó lo que la empresa valía en libros. Pagó menos de la mitad de lo que... ¿Cómo la ves, Sigi? ¿Ya te perdimos? No, para nada. Lo que pasa es que estaba ahorrando banda. Ya pensé que estabas con Ancira evadiéndote de tu responsabilidad. No, estaba ahorrando banda. Fíjense, una cosa interesante aquí que me gustaría apuntar es que se va al tambo, pasa la noche en el tambo el día de ayer, y con Carlos no, como ya lo aclaró, eso quedó clarísimo. Bueno, pues así fue, digamos, ya está deslindándose Carlos aquí presente. Pero fue porque precisamente se evadió, como tú bien lo dijiste. En el caso de Lozoya no hubo evasión, se entregó, inclusive, entonces hubo acuerdo, si no directamente con él, sí con sus abogados. Pero sí tenía a su mamá y a su hermana. Sí, no, y después le llovió, igual como le está lloviendo el caso a Duarte, igual también, ¿no? Con la esposa, bueno, en fin, esos son otros temas. Segundo, el delito, ya que está hablando Oscar sobre los supuestos que pueden existir para los casos para los criterios de oportunidad, perdón,
estos criterios de oportunidad tienen que estar vinculados únicamente al delito por el cual se le está juzgando, no puede ser por otro. Es decir, o solamente que fuera por otro, pero a quien imputara de acuerdo a una actividad ilícita en complicidad. Entonces dijera, yo estuve presente, participé, demás, o observé, etcétera, etcétera, y tuviera que ser mayor. Entonces aquí es importante decirlo, se le está juzgando por hidronitrogenados. Este es el caso. Entonces aquí el tema es que se los vendió a Pemex a sobreprecios, una chatarra, una basura que no servía, pero ahí no sé, ahí a lo mejor se la pagaron. Ustedes saben. Sí. Se va a tener que aclararse, no solamente es todo este teje-maneje o el modus operandi o la forma en que estaban defraudando a la nación, sino se va a tener que ver cómo se recupera todo eso, porque ese dinero, como tú bien lo han señalado, unas cosas están en efectivo, pero otro es capital, que está en bienes, tanto muebles como inmuebles, y que deben de ser debidamente restituidos al erario público, a la hacienda pública, y ese es el tema central. Al señor puede estar en la cárcel, pero lo que no puede seguir haciendo es teniendo una casa en España con toda su familia, teniendo los demás, viviendo de lujo y diciendo, bueno, tuve que pagar por los demás, aquí me quedo en una especie de cárcel que puede ser, como ustedes lo han oído en algunos momentos, una jaula de oro. O sea, los señores tampoco la pasan mal porque no le pasaba nada a nadie. Este es la gran ruptura con la simulación del pasado y creo que habría que analizarla también desde esa perspectiva. Un apunte más. Porque les van a quitar sus privilegios, hijo. Un apunte más, muy, muy rápido, Ulises, que es más a guisa de pregunta que de observación o que de aseveración. En este caso, si están asegurados los bienes por nitrogenados, los tiene la UIF, por ejemplo, asegurada, están congeladas las cuentas, están reportados por los bancos, creo que en este caso no hay convenio, porque no hay nada que vaya a entregar, es que si ya está, si se le comprueba el delito, entonces esto tiene extinción de dominio, va por extinción de dominio y no porque tenga oportunidad. Eso, es que es una parte, la que va por extinción de dominio son los bienes muebles e inmuebles, Sigi. Y la otra parte es la parte que va por lo financiero, que son otro tipo, aunque sean bienes, por supuesto, que tendrían que intervenir de otra manera. Pero bueno, lo real es que estamos teniendo un proceso en donde la intención, por supuesto, de acuerdo a las nuevas normas, que bien dice Oscar, no tan nuevas, pero que son relativamente cercanas a nuestra historia, distintas a lo que durante otras etapas de la vida nacional se escucharon, lo importante no solamente es el castigo, sino la reparación del daño. Y bueno, esperemos que caminen esa ruta. Oscar, nos platicabas en este marco de la Constitución de la iniciativa de presentar ante el Congreso una reforma para que las tarifas de energía eléctrica, sobre todo lo que llamamos de uso domiciliario, habitacional o residencial, que no quiere decir de residencia para los que nos escuchan, sino de lugar donde habitas, no generen estos grandes saltos producto de los niveles de consumo, los límites de consumo establecidos hasta ahora. Cuéntanos y yo te pediría de manera muy breve, digo, aunque ya sabemos, ¿qué procedimiento qué significa que presentemos una iniciativa popular? Bueno, la Constitución justamente de la que estábamos comentando en un principio del programa, que ya cumple 4 años, en el caso de la Ciudad de México, que se promulgó, porque entró en vigor, recordemos que el 17 de septiembre. Entonces estamos, digamos, en el festejo del aniversario de la promulgación, más no del festejo de la entrada en vigor de la misma. Esta Constitución permite la participación de la ciudadanía para llevar a cabo iniciativas de carácter legislativo, algunas propuestas de carácter ciudadana, para efecto de que se pueda legislar en este contexto. Ahora, lo que procede, mi buen Ulises Carlos Sigui, auditorio del Almuerzo Picante, es que primero vamos a elaborar un documento con el sustento técnico para solicitar al Ejecutivo y a la Comisión Federal de Electricidad, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, se ajusten las tarifas y la tarifa de alto consumo, la tarifa DAC, que surgió en el año 2000, con la administración de Vicente Fox, y que implicaba que cuando rebasaba los 500 kilowatts de consumo bimestral, se te aplicaba una tarifa pues enorme, de alto consumo, así como se señala, porque se presumía que entonces tenías mucha lana, mucha plata para poder consumir y estar prendiendo
pues una gran cantidad de aparatos y que no atendías a un ahorro sustantivo, etcétera. Ahora las condiciones están muy distantes de lo que vivimos en el año 2000, mi buen Ulises. Ya estamos en el año 2021, las condiciones han cambiado y con esta pandemia, con esta crisis de salud, mucho más. Por eso es que ahora las familias están enclaustradas en sus viviendas, tienen que prender el televisor de manera casi permanente cuando hay 3, 4 hijos, porque la televisión pues es un mecanismo que ahora se está implementando para recibir la educación a distancia en casa, pero no solamente la televisión, sino las computadoras, quienes tienen acceso a las computadoras, por supuesto. Ahora con el último censo de población y vivienda presentado hace 2 semanas, del cual hemos dado cuenta también aquí en el Almuerzo Picante, tenemos que ya prácticamente el 98% de las viviendas en México, las viviendas habitables, las viviendas en uso, tienen energía eléctrica, el 98%. Entonces, esta tarifa da cuando trabajamos desde casa, cuando tenemos a los hijos desde casa, cuando llevan clase desde casa, y además, si a esto le sumamos, si tenemos algún enfermo en casa que necesita la generación de oxígeno a través de estos aparatos que son muy costosos, pero también muy costosos en el consumo de energía eléctrica, olvídate, nos llegarán unos cuentononones impresionantes. Y entonces, se ha disparado el consumo de energía eléctrica en una cierta medida, pero no en proporción a cómo se ha disparado el importe de lo que tenemos que pagar por este consumo. Porque una vez que llegamos a la tarifa DAC de alto consumo, pagamos 2, 3 o 4 veces más de lo que veníamos pagando ordinariamente de manera bimestral. Ahora, no es un aumento aritmético, sino exponencial. Exactamente. Pero, ahora, una vez que... Oscar, además de esto que ya un poco yo lo habías explicado en la sesión anterior, yo quería que hablaras un poco del procedimiento. Mira, de que lo platiquemos de todas formas el lunes, ya que tengas la carta, tal vez ahí no lo puedes decir, porque seguramente tenemos que movilizar a todos los ciudadanos a que firmemos. Sí, claro. Es más, a que lo entreguemos, pero ¿por qué no dedicamos eso el día lunes? El día lunes, sensacional. Y les voy a comentar y les propongo, mi buen Sigui, si estás de acuerdo, Carlos. Hacemos una presentacioncita gráfica, si les parece. Órale, buenísimo, pero sobre todo, además de eso, que llevemos ya una propuesta para subirla a la plataforma y requisitar firmas de manera electrónica, ¿les parece? A través de este mecanismo que es... Change.org, algo así. Excelente, exacto, mi estimado. Así que creo que por ahí lo podemos circular de manera muy conveniente para toda la población a nivel nacional. ¿Qué les parece, mi buen Ulises? Sí, bueno, Carlos. que se vayan sumando todos los que puedan y quieran. Se nos acaba el tiempo y yo quisiera que pudiéramos abordar muy rápidamente dos temas que me llamaron mucho la atención y que están ahí. Uno, ya un señalamiento muy claro, directo hacia una asociación llamada Mexicanos contra la Corrupción, que resulta que estaban operando de la misma manera que las factureras, y eso para efectos reales, dicho para todo el público, significa que estaban haciendo pues todas las chapucerías para no pagar. O sea, se llamaban Mexicanos contra la Corrupción y estaban Mexicanos corruptos, evasión, que es una forma de corrupción en el pago de impuestos. ¿Qué opinión les merece, Carlos? ¿Cómo los ves? Vamos, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que dirige María Amparo Casar, académica del CIDE y de la UNAM, entiendo que también ha estado por ahí, ha hecho investigaciones bastante interesantes, ¿no? Surge cuando ¿Cómo clavarse los impuestos? No, surge en el boom, porque también, ¿cómo se llama? Intervino en la Casa Blanca de Peña Nieto, vamos, o sea, es una ONG cuando surgió ¿cómo clavarse el boom, los impuestos en Estados Unidos? También. Y luego pasaba a México. No, la casa de la gaviota, hermano, de la gaviota. Esa que fuiste a resanar después de que... Bueno, ya dejémoslo, perdón, Carlos, perdónanos. La que cambia de color. Adelante, Carlos. En el boom del onegeneísmo, ¿no? Cuando el Estado se retrae y se hace menos, y se corta la burocracia, etcétera, etcétera, y es el boom del onegeneísmo, ¿no? Surgen como estas varias, ¿no? Una de ellas es esta, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que lo que ha pretendido hacer es, mediante solicitudes de información pública, el contrastar los ingresos, los programas, revisar las reglas de operación, etcétera, con el argumento de verificar y tener controles contra la corrupción, lo cual en teoría tendría que hacer la función pública de Irmeréndira, ¿no? Y no es nada exonerando a... Bueno, ya. Y ahora el problema son dos cosas distintas, pero que no anulan una a la otra, ¿no?
No, porque vamos, está bien que la ciudadanía se involucre, está bien que la ciudadanía sea vigilante, está bien Mexicanos. que la ciudadanía aporte y se junten y aporten, vamos. ¿No te parece que es, digamos, por lo menos éticamente, si quieres verlo así? Pero ¿te acuerdas de aquellos que eran los de Provida y que acabaron estaban criticando contra el aborto y todo? Miguel Limón. ¿Compraban tangas? Comprar pantaletas y cosas de juegos sexuales y juguetes, perdón. Sí, para hacer que las mujeres en situación de violencia se sintieran agradables, se sintieran bonitas, se sintieran Elevar más su tranquilas. autoestima. Exacto. Ese fue el argumento estúpido que hizo Miguel Limón, ¿no? Ahora, María Amparo Casar, en la noche de ayer se metió al SAT y en donde viene la revisión o la evaluación que hace el SAT sobre tus contribuciones y el estatus que guardas tú frente a él. Lo imprime ayer, poquito antes de las 10 de la noche, en donde dice que pues, el resultado es positivo, ¿no? Pero lo que no, la bronca es que siempre están las letras chiquitas, ¿no? O sea, este documento que a María Amparo Casar sube como prueba de que ante el SAT no tiene ningún conflicto, tiene una pequeña frasecita que dice, vamos, este documento no necesariamente es un comprobante de todo lo que esté del SAT. O sea, nosotros como SAT nos referimos y nos arrojamos el derecho de seguir investigando todas las que tenemos sobre la ley. Y eso es lo que salió, y eso es lo que publica la jornada, ¿no? Bueno, pues lo dijo ya también la mismísima directora general del SAT. Están en investigación, que se aclaren las cosas, pero por lo pronto pues no resultaron tan buenas personas como eran. Nos vemos el próximo lunes 8 y le agradecemos a usted y a todos que nos hayan escuchado. Tendremos la presentación de la iniciativa que nos ha comentado Oscar. Estaremos con ustedes para platicarlo y esto fue el almuerzo picante. Ah, qué bueno estuvo este almuerzo. Beso para ellas, doble, porque es viernes. Y abrazo para ellos. Los saludamos desde el mar del norte. Nos vemos la próxima semana. Chao. Me despido desde la Quinta Avenida, a mi espalda. Yo me despido de todos.